trabajar con esos dos, de tal manera que vamos a transcribir y vamos a probar las mismas fórmulas que nos aparecen por ahí. Es probable que se dilate entre media a una hora para hacer estos trabajos. Entonces, vayamos rápidamente a lo que tiene que ver con la agenda de trabajo para esta semana, ¿verdad? ¿Logra ver, Maydelin, la agenda de Sí, sí trabajo? veo. Sí. Sí, Ok, sí. entonces rápidamente, del 27 al 31, entonces nos toca lo que son funciones gráficas. Vamos a ver funciones básicas y vamos a tratar los gráficos básicos, que son tres: el circular, el de barra y el de serie, ¿verdad? O regresión. Entonces, tenemos las actividades del foro que usted participó, el hilo conductor que nosotros trabajamos en chat, y lo que tiene que ver siempre el material de estudio está, todo lo que yo voy a explicar está en la semana correspondiente a la semana 8. Recuerden que la semana pasada no tuvimos clases y que el lunes 10 de agosto tampoco vamos a tener. Por lo tanto, la tarea de hoy vale 20 puntos. ¿Ya? Vale 20 puntos porque vamos a tener los 10 puntos del gráfico y los 10 puntos de la función. Vayamos a ver lo que tiene que ver con la tarea en sí, para que nosotros analicemos esto. Dice que la tarea, solo veamos cómo tuvimos con la tarea número 5. Dice que la tarea número 5, ¿cuánto enviaron la tarea, Naidelin? Logra ver en la pantalla. 15. 15 y de 34, faltaron 19, qué bárbaro, pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos y ya estamos a 4 semanas de terminar esto. Terminamos nosotros terminamos, sería el 17 de agosto, es nuestro último trabajo a 20 puntos, el 17 de agosto. Pero bueno, entonces ya vimos lo de la tarea número 5. La tarea número 6 dice así: la tarea número 6, ¿lo puede leer? ¿Se ve? Sí, ¿Qué dice? del video de funciones de Excel, ejemplo ¿Sí? 1, hacer la misma tabla y operaciones. Debe de cambiar los nombres y las notas que aparecen ahí. En otra Sí, hoja, pero en el mismo archivo, hacer el gráfico de Excel del ejemplo 2 del video. sí, que es tratar los gráficos. Los mismos datos, las mismas formas, no importa, lo importante es que van a aplicar la fórmula y van a saber cómo se hace. Entonces tienen 6 días y 14 horas, 6 días y 14 horas para hacer esto, el domingo de agosto a las 11 de la noche. Como siempre, yo digo que esto puede dilatar 1 o 2 horas, pero pongámosle que dilaten 4 horas, tendrán tiempo todavía 6 días y 10 horas. Pero bueno, por ahí estamos con respecto a lo que tiene que ver con eso. Eh, la primera parte de funciones. La primera parte de funciones. Bien. Vemos nosotros que este ejemplo, así como está, con 4 datos, ¿verdad? Nosotros vamos a cambiar los nombres. En vez de Dustin, Sandy, Polo, Giovanni, vamos a poner, qué sé yo, Pancracio, Lucrecia, Casimiro, Juan y otros apellidos por ahí. Los datos van a ir de 0 a 10, ¿verdad? Que es el ejemplo que tenemos por acá. Una nota valorada de 0 a 10 puede ser 9, 8, hasta con decimales, 9.3, qué sé yo. Vamos a calcular el promedio, luego vamos a calcular la función de cómo se aprobó o reprobó. Aquí está, todo está en este video, ¿verdad? Y luego vamos a calcular la función de máximo, mínimo, la moda, el promedio, el total de alumnos, contar cifras. Todo está por acá. Entonces, veamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la función llamada promedio. El promedio, ¿verdad? Es la función que nosotros vamos a calcular usando la palabra promedio. Si podemos ver ahí en el minuto
1,48, ¿verdad? Decimos que el promedio para calcularlo, ponemos el símbolo igual. Para toda función hay que poner el símbolo igual. Partamos de eso. Ponemos el símbolo igual, la palabra o el comando llamado promedio, y entre paréntesis ponemos el rango de datos. El rango de datos establece al área o a los datos en sí que le quiero sacar el promedio, que puede ser 1000, 1.000.000, 10, 20, 30. Entonces, entre paréntesis pongo del inicio de la celda hasta el final de la celda. En este caso, hay que tener mucho cuidado porque tiene que ser igual como aparece acá. El valor donde yo estoy actualmente dice F6. F6 es la celda, es la posición en la cual yo me ubico. La celda está definida por una columna y una fila, es decir, que la intersección de una fila con una columna me da el nombre. Por ejemplo, yo estoy ahorita en la celda F6, columna F, fila 6. Por lo tanto, lo podemos ver en la parte derecha, en la parte izquierda de Excel. En la primera celda dice F6. Si yo me cambio hacia abajo va a decir F7. Entonces las celdas están, repito, nombradas por fila y columna. La intersección de ellos me da el nombre. Por lo tanto, el promedio, vuelvo a repetir, igual a promedio, paréntesis, de la celda C6, que es donde está la nota de Excel, hasta la celda E6, donde está la nota de Access. Cuando él agarra ese rango de datos, él viene y calcula el promedio, ¿verdad? Ahí está la fórmula. Vayamos con entonces, ahora la fórmula de la nota más alta. Para la nota más alta vamos a usar la función max, igual max, y selecciono el rango de datos. El rango de datos está referido de la celda F6 a la celda F9, que lo tengo donde está el promedio. Quiero calcular cuál es la nota más alta en base al promedio. Entonces, igual max de la celda F6 a la celda F9. Y ahí tengo yo lo que es mi nota más alta. Diría, pero solo son 4, lo logro ver. Está bien, si hago un cambio, él automáticamente también lo hace. Pero si tuviera 1000 datos, se imagina, si tuviera 1.000.000 de datos, eso fuera algo tedioso de horas quizás. Pero con esto, en cuestión de milisegundos se hace. El valor mínimo lo puedo hacer, esta es la segunda opción o la segunda forma, usando el asistente de FDX, que es la función que tenemos por ahí en la barra de funciones. Y prácticamente yo busco la función min, que en este caso se llama min, y selecciono los valores del rango. Para algunas personas les sale más fácil usar el asistente, a otras les sale más fácil usar directamente la codificación. Ya, ustedes van a ver qué es lo que a ustedes les parece más fácil. La nota más repetida se llama la función moda. La función moda está determinada a seleccionar los rangos que más se repiten en un conjunto de datos, es decir, el que está más de moda. Por lo tanto, la función aquí se llama moda. Selecciono siempre el mismo rango de datos. Esa es la ventaja de este ejercicio, que el rango de datos no va a variar. Sabemos que es de la F6 a la F9. Por lo tanto, nosotros escribimos igual moda, abrimos paréntesis, y ponemos el rango de datos, que en este caso es de F6 a F9, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestra función de cuál es el dato de mayor moda. ¿Entendimos el concepto de moda? ¿Entendimos el concepto de moda? El concepto de la función moda es que si yo tengo 1000 datos, él va a seleccionar el dato que más se repite, o sea, el que está de moda. En este caso, el 7 es el que más se repite, pues está 2 veces, y él lo manda a seleccionar. Promedio del curso. Entonces vamos acá a seleccionar cómo se saca el promedio del curso con la función promedio. Para la función promedio, entonces, vamos a poner igual la palabra promedio, igual que hicimos en la parte de arriba, pero ahora el rango de datos va a diferir. Porque antes el rango de datos para sacar el promedio de Dustin Hurtado era de la celda C6 a la celda CE.
pero ahora el rango de datos del promedio del curso es de la celda F6 a la celda F9. Una vez seleccionado el rango, yo le doy Enter y calculamos que el promedio del curso es 7.3. Total de alumnos con la función contar. La función contar me va a permitir ¿verdad? Me va a permitir contar cuántos alumnos hay en el grupo. Por lo tanto, yo voy a seleccionar la cantidad de elementos que existen en ese curso, y cuando yo selecciono el rango y ponga un dato, él lo va a contabilizar. Por ejemplo, ahorita se seleccionó el rango de F6 a F10 y como no hay datos en las celdas F10, entonces él no lo cuenta. Pero si hubiese un dato, entonces él lo contaría. En este caso, las celdas que tienen datos son 4. Por lo tanto, él manda a poner 4 datos. Número de aprobados y número de reprobados. ¿Cómo saco esto yo? Bueno, entonces aquí hay una variante. Hay una celda que nosotros vamos a utilizar para la cual vamos a usar el contar sí. Contar sí es una función condicionante, la cual tiene un criterio de rango. Tiene un criterio de rango. Por lo tanto, el rango está referido a la celda donde yo quiero condicionar. ¿Cuánto voy a contar? Y el criterio, vuelvo a repetir, es la condición. La condición está dada por la palabra aprobado. Como es una palabra, yo tengo que ponerla en doble comilla. Ahí está la palabra aprobado. Por lo tanto, ahora yo mando a contar cuántas personas con la condición .5 están en el rango G6 a G9 con la palabra aprobado. Y lógicamente que tenemos 3. Igualito es la fórmula, pero para reprobado tendremos que, vuelvo a decir, vamos a usar la función contar sí con el asistente, insertar función, y también aparece por ahí, cuando seleccionamos contar sí, seleccionamos el rango ya está seleccionado, y el criterio ahora va a ser reprobado, pero doble comilla, hay que ponerlo porque no es un número. Si fuera un número, no se pone doble comilla, pero en este caso, como es un carácter, son texto, entonces yo tengo que poner la doble comilla para que él entienda que el criterio es un texto y es una palabra, ¿verdad? No un número. Al poner doble comilla, él va a hacer la selección una vez que él le debe aceptar. Por lo tanto, los que están reprobados, sabemos que uno, ya solamente uno está reprobado. Finalmente, ¿verdad? Estas 7 fórmulas que estamos utilizando por acá. Ahora hay una variante con promedio. Promedio, ¿verdad? Ahora quiero sacar el promedio con una condicionante. Promedio sí. Promedio sí es una extensión, ¿verdad? De la función promedio, pero ahora con una condición. ¿Cuál va a ser la condición? La condición va a ser que esté aprobado. Quiero sacar el promedio de las personas que están aprobadas. Por lo tanto, yo comienzo a escribir la función promedio.sí, selecciono el rango, el criterio y el rango del promedio que quiero seleccionar. Aquí son 3 parámetros. Los parámetros están separados por punto y coma. Repito, los parámetros están separados por punto y coma. El primer parámetro es el criterio, el rango, el segundo es el criterio y el último es el rango del promedio. Repito, el primero es el rango, de donde saco la información, el segundo es el criterio, o sea, la condicionante, y el tercero el rango donde yo saqué el promedio. Una vez hecho esto, él viene y calcula el promedio aprobado solamente de las personas que cumplen la condición en ese rango definido, que la palabra clave es promedio. Por lo tanto, 10, 7 y 7 es 24. Entre 3, el promedio es 8. ¿Verdad? Y si tuviéramos 20, 30 registros, aquí lo estamos haciendo con el asistente, también va a estar ahí promedio.sí. Calculamos, buscamos la función promedio.sí, la seleccionamos, ¿verdad? Una vez seleccionada, le vamos a dar a aceptar y entonces él va a tener los mismos parámetros, rango, criterio, rango, promedio. Los mismos 3 parámetros lo va a tener por acá, en lo cual nosotros lo vamos a seleccionar.
Siempre recordando que la palabra reprobado debe estar escrita como está en el rótulo, con R mayúscula y con doble comilla. Al hacer esto, o sea, sabemos por lógica que el único valor que cumple el criterio de reprobado es 1, por lo tanto el promedio va a ser 5.3. Entonces, este ejemplo, igualito como está, igualito, no hay problema, solo van a cambiar los nombres y algunos valores numéricos, ¿verdad? De ahí las funciones son iguales, ¿no? Si usted está en la celda correspondiente, no va a haber ningún problema. Por lo tanto, yo le aconsejo que nos ubiquemos en la celda que ellos están por ahí y hagamos el ejercicio. ¿Cómo saco aprobado y reprobado? Eso, ¿verdad? De aprobado y reprobado, lo podemos nosotros calcular con el condicionante sí. El condicionante sí me va a permitir a mí encontrar cómo poner la palabra aprobado o reprobado si solamente si pueda yo encontrar el valor correspondiente a un criterio. El criterio es que si la nota es mayor a 6, ¿verdad? Si es mayor a 6, entonces él va a poner el valor de aprobado. De lo contrario, él va a tener que poner el valor de reprobado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo único que están aprobados son 3 personas. ¿Por qué? Porque cumplen el promedio, cumplen con que el promedio exceda al valor correspondiente a 6, ¿verdad? Entonces, todas estas funciones que están acá son las que vamos a utilizar. Preguntas, función promedio, contar sí, promedio sí. La misma sintaxis que está aquí en el video son las que ustedes van a utilizar. ¿Tienen preguntas? Preguntas a las tres. ¿Sí? Profe, solo van a ser 4 nombres de personas, solo Solamente, 4. igualito. Sí. Ustedes Ok. solo tienen que modificar los nombres que no sean los mismos, pero son 4 registros, 4 datos, ¿verdad? De ahí los valores los pueden cambiar, los pueden modificar y en el minuto 1.52 encontramos la fórmula referida a la condicionante sí. Igual, yo estoy en la celda G6, como lo pueden ver en el video en el minuto 1.53. En la celda G6 yo voy a escribir igual, si F6 es mayor o igual que 6, entonces aprobó, doble comilla, punto y coma, doble comilla, reprobó. Y así copiamos la misma fórmula hacia abajo. Automáticamente él lo va a hacer, ¿verdad? ¿Pregunta? ¿Tenemos preguntas? Ok, entonces con esta primera parte, en la hoja número 2, vamos a hacer este ejercicio. En la hoja número 1, la presentación, y en la hoja número 3, el gráfico, los gráficos que están referidos al segundo video. ¿Qué quiere decir? Bueno, que vamos a tener que copiar esta tablita que está por acá, esta tablita con estos datos, ¿verdad? Entonces, por ahí ustedes tendrán que seleccionar, ¿verdad? Una vez que hemos copiado estos datos, como están ahí, Juego Olímpico Río 2016, Mega Top 10, entonces ustedes buscan en internet estos iconos. Profesor, no encontré esos iconos, pues pongamos otro, pues, referido más o menos al Medallero Top 10, ¿verdad? Pero, profesor, no encontré los iconos de las banderas, ok, pongamos solo los nombres de los países, pues, para que no nos atrasemos, ¿ya? Pero los datos deben de ser iguales a como están acá. Una vez que tenemos los datos, ¿verdad? Y los rótulos de los países, nosotros seleccionamos el área. Vamos a seleccionar en este caso lo que es gráfico tipo columna.
automáticamente nos va a aparecer el gráfico, ¿verdad? A ese gráfico nosotros lo podemos personalizar con el estilo de diseño, ¿verdad? En el estilo de diseño yo puedo escoger cualquier estilo, ahí se lo puede dejar libre, ¿verdad? Yo quiero los gráficos en sí y cada quien le va a poner su propio estilo. Aquí damos ejemplo de varios estilos en el cual ustedes, repito, esta es la opción que va a quedar libre, ponerle el estilo, pero sí hay que ponerle, ¿verdad? Alguna modificación usando las opciones de diseño y formato. En diseño y formato yo puedo hacer cambios, ¿verdad? Con respecto a los estilos y al formato que tiene que ver inclusive con los colores, cambio también de lo que son los gráficos, como les decía, circular, de barra, de dispersión, pero los gráficos que vamos a utilizar acá, como les decía, son de columna. Usted va a hacer el de columna, va a seleccionarlo, le vamos a aceptar y repito, usted al final va a poner un estilo el cual usted crea pertinente, ¿verdad? Pero si quiero los gráficos, la cantidad de gráficos que nosotros vamos a tener por acá. Una vez que seleccionamos el gráfico, ¿verdad? Lo ponemos en una nueva hoja, ¿verdad? Y por ahí tenemos una mejor apreciación del gráfico para hacer algunos cambios pertinentes como el título del gráfico, ¿verdad? Los colores y aquí tenemos la opción de poner el gráfico en un objeto o en una nueva hoja, como nosotros querramos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo nosotros tenemos que ver y tener los gráficos que piden acá en este video, ¿verdad? Tenemos el gráfico y esos datos los podemos cambiar, ¿verdad? En una opción que tiene que ver, cambiar entre fila y columna, entonces ya la apreciación difiere con respecto a la forma del gráfico, ¿verdad? De tal manera que al final nosotros podemos tener la opción de un cambio rápido entre fila y columna y tener una apreciación diferente de interpretación. Interpretando el gráfico por medallas o interpretando el gráfico por países, ¿verdad? Aquí yo puedo hacer los cambios pertinentes, ya que si quisiera modificar, ¿verdad? Puedo cambiar fila-columna o columna-fila. Ahí arriba también está la opción, ¿verdad? De tal manera que esto nos permite de una manera tan rápida hacer el gráfico y hacer la respectiva modificación. Ahora bien, otro tipo de gráfico, ¿verdad? Como él decía, yo puedo cambiar los colores, cambiar los datos, y esos datos tienen que ver, por ejemplo, en la opción de agregar elementos del gráfico. Puedo manipular los ejes, los títulos de ejes, los títulos de gráfico, la etiqueta de datos, la tabla de datos, y en fin, puedo hacer una serie de modificaciones, la cual me permite, ¿verdad? Repito, agregarle algunos valores y modificar de manera horizontal o vertical algunos datos. Y al final nosotros vamos a tener unos gráficos personalizados que inclusive podemos montarle, ¿verdad? Dentro del mismo gráfico una serie de líneas para que se mire un comportamiento en el gráfico, ¿verdad? Estas son opciones que tienen que ver con agregar elementos al gráfico que usted ha diseñado. En formato, lógicamente, podemos nosotros hacer uso del formato para agregarle relleno, contorno, efecto de forma, también hacer cambios en el título, ¿verdad? Podemos hacer uso, ¿verdad?, de la opción título del gráfico y hacer el respectivo cambio o modificación como nosotros querramos, ¿verdad?, con el tipo de letra. También tenemos la opción que tiene que ver con el formato de título y entre ellos tenemos la opción de relleno sencillo, sin relleno sólido, relleno de imagen o textura, relleno automático, ¿verdad? Una serie de opciones que nosotros podemos elegir. Podemos darle una imagen de fondo
¿verdad? Al gráfico en sí, y entonces podemos usar el relleno como cargando una imagen, ¿verdad? Al fondo de relleno. Por lo tanto, si no hayan esa imagen, o no hayamos esa imagen, entonces busquemos otra que tenga que ver con los Juegos Olímpicos de Río 2016, ¿verdad? Si no hay, profesor, no hay exactamente esa imagen, bueno, busquemos otra que sea pertinente repito, a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ahora bien, una vez que nosotros hayamos insertado, ¿verdad? Los datos pertinentes, nosotros podemos hacer, ¿verdad? Copiamos ese gráfico en otra hoja o abajo y podemos seleccionar puntualmente datos personalizados, por ejemplo, es decir, quiero graficar solamente los países y quiero ver el total, ¿verdad? Entonces yo selecciono con el control en la columna o el rango del país y de total y, por ejemplo, vamos con el gráfico de tipo circular y ahí lo tenemos, ¿verdad? Este sería el otro gráfico que tendríamos que hacer y ahí tendríamos nosotros el gráfico circular al cual le podemos dar un diseño rápido. También podemos darle algún tipo de relleno de imagen y, como repito, tenemos la opción de darle diseño rápido donde mostremos los porcentajes. Generalmente el gráfico de tipo circular se usa mucho el porcentaje. La gente cuando ve un tipo de gráfico circular asociado con porcentaje logra entender, ¿verdad? Quién tiene más o quién tiene menos, ¿verdad? Hablando de porcentaje. Con respecto al gráfico de tipo columna, la gente se guía más cuál es la barra más alta, cuál es la barra más baja. Por lo tanto, dependiendo de cómo queramos ilustrarlo, nosotros usamos un gráfico de tipo columna o barra o un gráfico de tipo circular, ¿verdad? Entonces, hacemos la tabla igualita con los datos, hacemos estos dos gráficos y esto estaría montado en la hoja número 2 de nuestro archivo. Pregunta, pregunta a las tres señoritas y el caballero. Ernesto, pregunta. Profesor, en total, ¿cuántas gráficos van a hacer? Dos. Ok, gracias. Solo dos, ¿verdad? El circular y el otro. Lo que pasa es que durante el transcurso del video se dan modificaciones para que ustedes vean cómo lo pueden dejar. Pero al final van a quedar dos, ¿verdad? El circular y el de columna, ¿verdad? Pregunta. Ese va en la hoja número 2 del mismo archivo, ¿verdad? No me van a enviar dos archivos diferentes. Ya un grupo me mandó, algunos alumnos, dos archivos. No, es una sola tarea que vale 20 puntos. Y esa tarea de 20 puntos va a estar en la hoja número 1, su presentación con sus datos, fulano de tal, el nombre de la sección, el logotipo, la universidad, la fecha, el de la tarea, el nombre del docente y en la hoja número 2 va a estar el video número 1, que ya lo explicamos. Y en la hoja número 3 va a estar los gráficos de este ejercicio que nosotros vamos a hacer. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vale 20 puntos, ¿verdad? Yo calculo que va a dilatar 1 hora, 2 horas. Lo más que pueden dilatar son 3 horas, pues. Es probable que alguien lo haga en menos de media hora. Pero por ahí tenemos 6 días y 14 horas para hacer esta tarea. ¿Verdad? Yo les aconsejo que hoy mismo hagamos esta tarea y salgamos de eso. ¿Bien? ¿Pregunta? Luego ahí tenemos en el portal, ¿verdad? También información triangulada. Lo mismo, las fórmulas que hemos utilizado, los gráficos que se pueden trabajar, pero aquí solo estamos pidiendo dos para la tarea, el circular y el de columna, con esos mismos datos. Ya, en el video número 1 lo que van a cambiar son los nombres y algunas notas. De ahí todo igualito. Pregunta Diana, pregunta Yuniel, pregunta Ernesto. Profe, yo acabo de entrar y pues casi no entendí lo de la tarea o sea, lo del video, esa gráfica, no. Ah, bueno, voy a volver a explicar, ¿verdad?
Entonces, hay dos videos. El que acabamos de terminar, el video 2. ¿Ya? En el video 2, van a hacerlo en la hoja número 2 del archivo de Excel. Y el video 1 lo van a hacer en la hoja que tiene que ver con el video correspondiente al número 2, ¿verdad? Repito, voy a volver a explicar. Tenemos dos videos y por lo tanto nosotros vamos a hacer uso del video que tenemos referido al ejercicio número 1 que dice funciones. Entonces, logra ver, ¿verdad? Este es el video número 1. Sí, profesor. Sí, entonces ese video, el cual ya explicamos, va a estar montado en la hoja número 2 del archivo de Excel. El archivo de Excel le puedo poner 1000 hojas, 500 hojas, 3 hojas, 10 hojas ya de trabajo. Entonces, en la hoja número 1 van nuestra presentación, en la hoja número 2 van este ejemplo, igualito como está, con las funciones que van a aplicar, ¿verdad? Las funciones que aparecen y los pasos que hemos explicado acá, los mismos pasos van a ser, ¿verdad? Esto va montado en la hoja 2 del archivo de Excel. Y en la hoja número 3, ¿verdad? Va montado el ejemplo que tiene que ver con los gráficos del Juego Olímpico de Río 2010. ¿Entendimos? Ahora sí, Sí, con profe, dos sí. gráficos, Gracias. que son estos dos gráficos que hemos hablado, el de columna y el de circular. Ahora sí entendimos. Vale 20 Sí, puntos. profe, gracias. Sí, vale 20 puntos, ¿verdad? Entonces, yo les pido que, por favor, participemos en lo que tiene que ver el foro. El foro es muy importante, ¿verdad? Y va a estar, como siempre, y en las últimas 3 semanas que nos faltan para terminar este curso, va a estar siempre al inicio. Yo les pido entonces que para la próxima semana entremos al foro de 8 a 8 y 15 y que todos estemos alineados a las 8 y 20. Por favor, ¿oyeron? Recordemos que el lunes 3 tenemos clase y que lamentablemente, ¿verdad? No se enojen, el lunes 10 no tenemos clase, ¿verdad? Por lo tanto, la próxima semana vamos a abarcar y vamos a dar otra tarea de 20 puntos. Ya vamos a ver lo que es PowerPoint con algunos elementos de correo, ¿verdad? Pero entonces yo les pido que tratemos de estar de 8 a 8 y 15 en el foro y que comencemos, ¿verdad? A las 8 y 20 a más tardar lo que es la conferencia, por favor, ¿verdad? Entonces por acá tenemos a Naidelin, Bianca, Ernesto, Inés y Diana, a las cuales les voy a pedir que por favor pongamos, digamos, presente en el chat con su nombre y apellido, decir presente, ¿verdad? Con su nombre y apellido, ¿verdad? Vamos a montar la asistencia por ahí, que nos pidieron que montáramos la asistencia en el portal. Entonces, por aquí también me queda como un respaldo lo que tiene que ver con su asistencia. Por favor, pongamos en el chat presente, ponen sus dos nombres y sus dos apellidos completos. ¿Alguna pregunta con la tarea, chicos? ¿Ya? Solo 15 de 34 enviaron la tarea, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos, ya vamos a terminar. Recordemos que terminamos el lunes 17 de agosto, y entonces prácticamente el 27 dejamos una tarea, estamos dando una tarea hoy, luego el 3 vamos a dar otra tarea, el 10 nos vamos a ver y el 17 vendríamos, ¿verdad? Por lo tanto, el próximo lunes va a ser un lunes bastante cargadito y yo les pido que estemos a las 8 y 15, a las 8 en la plataforma. Estemos a las 8 en la plataforma, por favor. Próximo lunes de las 8 trabajando en el foro
y luego entrando a las 8:15 a la videoconferencia.